PJ Canal el 34 presenta La década del 2000, una década dorada. Programa 91. Una injusta pérdida. Caso Marco Esquenone. 16 de enero del 2003. Al mejor estilo TJ. 100% única. Tan 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 tan. Hola, muy buenas madrugadas nuevamente. Continuamos en esta continuidad de TJ Canal el 34, como siempre haciendo nuestro programa La década del 2000, una década dorada. Bien, en este caso estamos en nuestro programa 91. En este caso vamos a hacer un programa bastante fuerte, bastante polémico, porque hablaremos de un caso que fue muy mediático allá por los primeros meses del 2003, más precisamente en el verano del 2003, que fue llamado caso Marcos Esquenone o el caso Conci también. El caso de un joven que había ido a comer a un restaurante y luego que sale luego sale del restaurante y lamentablemente pierde la vida a manos de uno de los dueños del restaurante. O sea, un caso que fue bastante mediático y que fue bastante, como se dice, debatido en la televisión argentina en aquel verano del 2003. Pero como los movimientos se demuestran dando pues andemos, haremos una barrida, tatatán, tatatán. Bueno, luego esta barrida bastante corta y luego de haber recuperado mis portfolios tradicionales, empezaremos con el caso. En este caso hablaremos sobre la historia de, en este caso, de los hermanos Conci. O sea, ¿quién eran los hermanos Conci? Hugo y Horacio. Eran dos empresarios de la gastronomía, que también antes de poner, como se dice, la gastronomía, hacia la década del 90 tenían una estación de servicio, más precisamente en la zona norte, más por la zona de Martínez, y hacia aproximadamente entre finales de los 90 y en la década del 2000 como que hicieron una especie de reedición de los tradicionales restaurantes de los Estados Unidos. O sea, que lo que tenían de particularidades esos restaurantes, que eran, como se dicen, eran platos muy costosos, platos que, o sea, típicos de la comida estadounidense, y la particularidad que se llamaba tal cual como un restaurante de los Estados Unidos con el nombre de Kansas, en el complejo Boulevard Las Olas. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Como una pequeña introducción. Ambos hermanos, Hugo y Horacio, eran bastante polémicos, bastante, como se dice, bastante difíciles de llevar. Pero bien, pero todo esto estallaría cuando hace aproximadamente entre el 15 y el 16 de enero del 2003, lamentablemente ocurre una tragedia, cuando el joven Marcos Esquenone, junto con un par de amigos, un par de amigos como un joven que no recuerdo el nombre, pero sí me acuerdo de los nombres de las jóvenes que lo acompañaban, dos jóvenes llamadas Paula y Gisela, concurren a ese, como dicen, a ese lugar, a ese restaurante llamado Kansas, llamado Kansas. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? En este caso, como que la velada, o sea, porque recordemos que el caso de Marco Esquenone ocurre en la madrugada del 16 de enero del 2003. Pero bueno, uno por lógica tiene que decir de que ellos pudieron haber ido al restaurante la noche del 15 de enero del 2003. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? O sea, los jóvenes concurren, o sea, tratan de pasar una velada agradable en ese caso. Pero bien, ¿qué es lo que
ocurre acá? El dueño del local, el tal Horacio Conci, es como que antes que ocurriera todo esto, él como que quiere, como se dice, eh, piropearla, como se dice, a una eh, de las jóvenes. No me acuerdo si era Paula o a Gisela, digamos, como que quiere como sobrepasarse, o sea, para poder decir algo. Ellas como que al principio no, como que no les cae muy bien, digamos, y es como que ellas tratan de alejarse, igual porque recordemos que tanto Marcos y su amigo Gisela y Paula van separados, o sea, como que no se conocían al principio, digamos, y como que es esa noche trágica que se conocen, digamos, ¿qué es lo que ocurre acá? O sea, como que las jóvenes no quieren saber nada, digamos, con este sujeto, porque otra cosa no es para catalogarlo, o sea, para poder o sea, tratar de no ser muy mal hablada, digamos. Pero, ¿qué es lo que ocurre acá? Luego de allí, o sea, ellas se alejan del lugar donde estaba el tal Horacio, estaba dando vueltas, porque al ser un restaurante discoteca, es como que todas las dos acciones se mezclaban, o sea, era un lugar donde se comía y donde también se bailaba. Pues era como si hizo una noche de verano, una noche como distendida, miércoles a la noche, o sea, y como que esa zona era muy concurrida, esa zona de Martínez, digamos. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? O sea, las jóvenes, estas jóvenes se acercan, como se dice, se acercan a otro lugar como se dice, del complejo, de ahí del lugar, y ahí es como que conocen a Marcos y al amigo y ahí se ponen como a conversar, digamos. Como que se ponen a conversar, empiezan a hacerse amigos, o sea, conocimiento va, conocimiento viene, o sea, como que creo, si la memoria no me falla, Marcos y Paula como que empiezan a bailar un poco, empiezan a divertirse y eso es como que un poco eh, lo que desencadena la tragedia, digamos, porque de pronto como que aparece como se dice, a ver, ¿cómo se puede decir? De incógnito, o de atrás aparece el, a- el, el asesino de Horacio, digamos, y tiene como una reacción violenta. Porque digamos que tanto Hugo como Horacio eran o sea, dos personas bastante violentas, digamos. O sea, hay que decir las palabras como se dicen. Y, o sea, y él como que amaga, o sea, como que Marcos defiende a las jóvenes, digamos, como que tratan o sea, que él trata de como de confrontar un poco, de tratar de como de poder, a ver, ¿cómo se puede decir? Eh, poder calmar los ánimos y lamentablemente luego de todo ese escándalo, o sea, se produce como un enfrentamiento entre el asesino de Horacio y los concurrentes, o sea, Marcos, el amigo, sería Paula y Gisela, o sea, las cuatro personas. O sea, como que ellos agarran y, o sea, lamentablemente son sacados del lugar, o sea, los invitan a retirarse, pero ya la tragedia lamentablemente ya estaba desatada, porque luego de allí los jóvenes deciden agarrar un auto y deciden irse del lugar, como para el lado si la memoria no me falla, para el lado de Becar, creo. Y ahí es como que lamentablemente empieza a desencadenarse la tragedia que termina con esta injusta pérdida, con la pérdida de Marco Esquenone. Este,
simpático y heroico joven. ¿Qué es lo que ocurre acá? Eh, ah, ¿Qué es lo que ocurre acá? El asesino, o sea, esta bestia de Conci agarra el auto o su camioneta y empieza como una carrera vertiginosa a seguir el auto raudamente, al auto donde iba Marcos con Paula, Gisela y con el amigo. Y ahí en una de esas como que él empieza a tirar tiros a la marchanta, o sea, empieza a querer, está dispuesto a cometer una tragedia, digamos. Y el auto empieza a ser tiroteado y Marcos para defender a sus amigas, a Paula y a Gisela, eh, las protege a ellas y lamentablemente una de las balas que este asesino al volante tiró, lamentablemente pegó justo si la memoria no me falla, en el corazón de Marcos y lamentablemente él fallece en el acto. Bien, ¿qué es lo que ocurre acá? El caso, sea, como se dice, tiene varias, o sea, luego de eso como que se produce lo de rigor, o sea, se llama a las ambulancias, pero lamentablemente ya había fallecido, bueno, todo lo que se hace siempre, o sea, se avisa a la familia y bueno, se hacen la denuncia policial y se trata de como tratar de buscar los responsables. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? El caso empezó a ser un poco, o sea, luego de esto, o sea, como el caso no tardó en no viralizarse, o sea, que en el momento como que ya el día anterior, entre el 17 y el 18 de enero del 2003, ya el caso empezó a estar en los medios. Y, y los medios de comunicación masivo y los diarios también como que cubrían muchas horas de su programación por este caso, por este lamentable caso. Bueno, acá verán un diario de la época, el diario Perfil, donde se la muestra a una de las jóvenes y a Marcos, en este caso, el heroico joven. Pero ¿qué es lo que ocurre acá? El caso empezó a ser tan mediático de que, o sea, las investigaciones empezaron a hacerse al momento, al instante, y se sabía que único responsable que era Horacio Conci, digamos, el que había disparado. Ya se tenía una idea, o sea, luego de tantas averiguaciones. Pero ¿qué es lo que ocurre acá? Luego de cometer este homicidio, el susodicho, o sea, este sujeto eh, decide huir hacia la costa atlántica y se mantuvo prófugo durante varios días, durante todo el verano, o sea, durante 57 días. Y en fin, o sea, como que el caso había estallado tanto que todos los días como que había, como se dice, habían cosas nuevas, o sea, datos nuevos, o sea, se hablaba mucho también del hermano, también de Hugo también, que se mostraban, o sea, también muchos antecedentes de violencia, muchas cosas, y un hecho bastante bochornoso, bastante patético que ocurrió fue que su hermano Hugo eh, empezó a ejercer como vocero de su hermano Horacio, su hermano prófugo, y tratando de, o sea, de exponerse en todos los medios, y hace como una idea de, a ver, ¿cómo se puede decir? Una idea de, de teatralización de un desmayo, teatraliza un desmayo frente a los medios, hace aproximadamente el 29 de enero del 2003, haciendo una especie de teatralización de que en su casa le habían metido como se dice, una bomba de fabricación casera. Pero bien, como se dice, fue bastante, lamentablemente fue un bochorno lo que hizo este sujeto, que para mi opinión también tendría que haber ido a prisión, digamos, igual que su hermano, ¿no? Pero
¿qué es lo que ocurre acá? Como que los medios empiezan a presionar, a presionar, a presionar,